Resumen de la obra, Pollyanna Eleanor H. Porter. La historia inicia en el sobrio pueblo de Beldenville, donde la señorita Polly Harrington vive desde hace años en una casa amplia, ordenada y silenciosa, reflejo exacto de su carácter rígido y su apego estricto al deber. Su vida transcurre sin sobresaltos, marcada por rutinas inflexibles y una moral severa heredada de una educación estricta. Polly Harrington es una mujer respetada, aunque distante, poco dada a la ternura o a las emociones visibles. Un día recibe una carta que altera ese orden cuidadosamente construido. En ella se le informa que su cuñado, con quien perdió contacto hace muchos años, ha fallecido y ha dejado huérfana a su hija Pollyanna Whittier, una niña de 11 años que ahora debe quedar bajo su tutela. La noticia no despierta en la señorita Harrington sentimientos de compasión inmediata, sino una fuerte sensación de obligación. Acepta recibir a la niña no por afecto, sino porque considera que es su deber moral hacerlo, aunque internamente le incomoda la idea de que una niña, y además hija de un familiar con el que rompió relaciones, altere su vida tranquila. Mientras tanto, Pollyanna emprende el viaje hacia Beldenville con una actitud completamente distinta. Huérfana de madre desde muy pequeña y recientemente privada de su padre, un pastor pobre pero amoroso, la niña ha aprendido a enfrentar las dificultades con una filosofía muy particular que él le enseñó, el juego de la alegría. Este juego consiste en encontrar algo por lo cual alegrarse en cualquier circunstancia, incluso en aquellas que parecen tristes o adversas. Para Pollyanna, esta práctica se ha convertido en una forma natural de vivir y de comprender el mundo. Durante el trayecto, Pollyanna muestra entusiasmo ante lo desconocido. Observa el paisaje con curiosidad, sonríe con facilidad y confía en que su nueva vida traerá experiencias interesantes. No siente miedo, sino una mezcla de expectación y gratitud por tener un lugar al cual llegar. Su optimismo contrasta de forma clara con la imagen que la señorita Harrington tiene de ella, pues la tía imagina a una niña problemática, triste o necesitada de disciplina estricta. Al llegar al pueblo, Pollyanna es recibida por Nancy, la criada de la casa, una joven sencilla y amable que queda sorprendida por la actitud alegre y confiada de la niña. Desde el primer momento, Pollyanna habla con entusiasmo, hace preguntas y se interesa por todo lo que la rodea. Su carácter luminoso resulta desconcertante para quienes la conocen por primera vez. El primer encuentro entre tía y sobrina es frío y formal. La señorita Harrington observa a Pollyanna con distancia, evaluando su comportamiento, su manera de hablar y su ropa sencilla, que revela claramente la pobreza en la que ha vivido. Decide alojarla en una habitación del ático, un espacio pequeño y austero, lejos de las habitaciones principales. Para ella, esta decisión es práctica y apropiada, aunque para Pollyanna representa una nueva oportunidad para poner en práctica su famoso juego. Lejos de sentirse ofendida, la niña se muestra agradecida por tener una vista amplia desde la ventana y por la luz que entra en la habitación, encontrando motivos sinceros para sentirse contenta. A lo largo del día, la convivencia inicial deja ver el choque de dos formas opuestas de entender la vida. La señorita Harrington establece reglas claras, horarios estrictos y expectativas firmes. Pollyanna escucha con atención y obedece sin resistencia, aunque siempre responde con comentarios optimistas que desconciertan a su tía. Esta actitud, lejos de tranquilizar a la mujer, le resulta inquietante, pues no comprende cómo alguien puede mostrarse tan alegre tras haber sufrido tantas pérdidas. El resumen deja planteado el conflicto central de la obra, el encuentro entre una niña que vive guiada por la alegría y una mujer que ha construido su vida sobre el deber, la disciplina y la represión emocional. La llegada de Pollyanna marca el inicio de una transformación silenciosa que, poco a poco, comenzará a influir no solo en su tía, sino en todo el pueblo de Beldenville. En los primeros días de convivencia, la presencia de Pollyanna comienza a alterar de manera sutil la atmósfera rígida de la casa Harrington. La señorita Polly mantiene su rutina estricta, convencida de que la disciplina es el pilar fundamental de la formación de una niña. Establece horarios precisos para levantarse, comer, estudiar y dormir, y espera obediencia absoluta. Pollyanna acepta cada norma con naturalidad,
no como una imposición, sino como una parte más de la vida, lo que desconcierta profundamente a su tía. La niña demuestra una curiosidad constante por todo lo que la rodea. Observa los objetos de la casa, pregunta por su historia y se interesa por las personas del pueblo. Esta actitud abierta contrasta con el carácter reservado de la señorita Harrington, quien evita las conversaciones largas y mantiene una distancia emocional evidente. Pollyanna, sin proponérselo, comienza a llenar los silencios con comentarios optimistas y reflexiones sencillas que revelan su particular forma de ver el mundo. Uno de los momentos más significativos del capítulo ocurre cuando Pollyanna le explica a Nancy el origen del juego de la alegría. La criada, cansada de una vida de trabajo duro y pocas satisfacciones, escucha con atención mientras la niña le cuenta cómo su padre le enseñó a buscar algo bueno incluso en las situaciones más difíciles. Pollyanna relata un episodio de su infancia en el que esperaba recibir una muñeca como regalo de caridad y terminó recibiendo muletas. Lejos de sentirse decepcionada, su padre la animó a alegrarse por no necesitarlas. Desde entonces, el juego se convirtió en una costumbre diaria que le permitió enfrentar la pobreza y las pérdidas con una actitud positiva. Nancy queda profundamente impresionada por esta filosofía. Por primera vez, alguien le ofrece una manera distinta de interpretar sus propias dificultades. Sin grandes discursos ni intenciones de enseñar, Pollyanna logra sembrar una semilla de reflexión en la joven, quien comienza a cuestionar su visión pesimista de la vida. La señorita Harrington observa estos intercambios con recelo. Para ella, la alegría constante de Pollyanna no es una virtud, sino una señal de falta de seriedad. Considera que la niña necesita aprender a ser sobria, reservada y consciente de sus responsabilidades. Cuando escucha hablar del juego de la alegría, lo descarta como una idea infantil sin valor práctico. Desde su perspectiva, la vida exige firmeza y autocontrol, no optimismo ingenuo. A pesar de esta desaprobación, Pollyanna continúa practicando su juego de manera espontánea. Encuentra motivos para alegrarse en la sencillez de las comidas, en la vista desde su ventana, en la posibilidad de ir a la escuela y conocer nuevos amigos. Su entusiasmo comienza a llamar la atención de algunos habitantes del pueblo, especialmente durante sus primeros paseos acompañada de Nancy. La niña saluda a todos con naturalidad, sonríe sin reservas y muestra un interés genuino por las personas mayores, los niños y los comerciantes locales. Uno de los encuentros más relevantes es con el señor Pendleton, un hombre solitario que vive en una gran casa apartada. Aunque el contacto es breve, Pollyanna percibe en él una tristeza profunda y se pregunta por qué alguien con tantas comodidades parece tan solo. Este detalle anticipa la manera en que la niña, sin proponérselo, comenzará a influir en la vida emocional de quienes la rodean. En la casa Harrington, la tensión entre tía y sobrina se hace más evidente. La señorita Pally intenta corregir constantemente el lenguaje de la niña, su manera de expresarse y su tendencia a ver el lado positivo de todo. Pollyanna escucha con respeto, aunque sigue siendo fiel a la enseñanza de su padre. Para ella, obedecer no implica renunciar a la alegría. Y muestra cómo el juego de la alegría empieza a expandirse más allá de la mente de Pollyanna. Nancy, y poco a poco otros habitantes del pueblo, comienzan a cuestionarse si es posible vivir de una forma menos amarga. Mientras tanto, la señorita Harrington se mantiene firme en su postura, sin imaginar que esa filosofía infantil terminará confrontando sus propias heridas del pasado y la obligará a replantearse el sentido de su vida. Con el paso de los días, Pollyanna comienza a integrarse de manera natural en la vida cotidiana de Beldenville. Sus paseos por el pueblo, inicialmente breves y siempre supervisados, se convierten en oportunidades para conocer a los vecinos y establecer lazos inesperados. La niña no distingue entre edades ni clases sociales, para ella, cada persona es una historia por descubrir y una posibilidad de compartir su particular manera de ver la vida. Uno de los primeros vínculos significativos que establece es con la señora Snow, una mujer enferma y de carácter amargado que pasa la mayor parte del tiempo confinada en su habitación.
Cuando Pollana la visita por primera vez, se encuentra con una persona hosca, acostumbrada a quejarse de su mala suerte y de la indiferencia del mundo. Lejos de intimidarse, la niña la escucha con atención y responde con comentarios sencillos, intentando hallar algo por lo cual alegrarse incluso en medio del dolor. Aunque la señora Snow reacciona con resistencia inicial, la visita deja una huella que, poco a poco, comenzará a transformar su actitud. Otro encuentro importante ocurre con el Dr. Chilton, el médico del pueblo, quien muestra desde el inicio una actitud amable y comprensiva hacia Pollana. Él percibe la sensibilidad y la inteligencia emocional de la niña, y se interesa por su historia personal. Su trato respetuoso contrasta con la frialdad de la señorita Harrington, y Pollana se siente escuchada y valorada. El lector percibe, de manera sutil, que existe una historia compartida entre el doctor y la tía, una relación del pasado que permanece envuelta en silencios y decisiones no resueltas. A medida que Pollana se mueve por el pueblo, su juego de la alegría comienza a generar pequeños cambios en quienes la rodean. Las personas, acostumbradas a una vida monótona y a resignarse ante las dificultades, se sorprenden ante la forma en que la niña enfrenta cada situación con optimismo sincero. Pollana no intenta convencer ni corregir, simplemente comparte su visión con naturalidad, lo que resulta más efectivo que cualquier sermón. La señorita Harrington observa con creciente incomodidad la influencia de su sobrina. Le preocupa que la niña se relacione demasiado con los vecinos y considera que su comportamiento puede interpretarse como falta de recato o de seriedad. En su intento por mantener el control, impone nuevas restricciones a las salidas de Pollana y vigila con mayor atención sus actividades. Desde su perspectiva, la niña corre el riesgo de desarrollar expectativas poco realistas sobre la vida. Uno de los momentos más reveladores del capítulo ocurre cuando Pollana visita al señor Pendleton en su gran casa solitaria. Atraída por la curiosidad y el deseo de entender su tristeza, la niña entabla una conversación sincera con él. Pendleton, acostumbrado al aislamiento y a la distancia emocional, se muestra sorprendido por la franqueza y la calidez de Pollana. Aunque no expresa abiertamente sus sentimientos, su actitud se suaviza, y por primera vez en mucho tiempo permite que alguien cruce las barreras que ha levantado a su alrededor. En contraste, la señorita Harrington mantiene una postura firme y distante. Su relación con el Dr. Chilton es tensa y marcada por el pasado, lo que añade una capa de complejidad a la historia. El lector comienza a comprender que la rigidez de la tía no es solo una elección moral, sino también una forma de protegerse de antiguas decepciones y pérdidas emocionales. Pollana, sin saberlo, se convierte en un catalizador que amenaza con desestabilizar ese frágil equilibrio. La presencia de Pollana empieza a tejer una red de conexiones en Beldenville. Cada visita, cada conversación y cada gesto optimista deja una impresión duradera. La niña se convierte en un punto de referencia para quienes han olvidado cómo encontrar alegría en lo cotidiano. Mientras tanto, la señorita Harrington observa desde la distancia, sin comprender aún que la transformación del pueblo es solo el reflejo de un cambio mucho más profundo que está a punto de producirse en su propia vida. La influencia de Pollana en Beldenville se vuelve cada vez más evidente, y el juego de la alegría comienza a mencionarse con naturalidad entre los habitantes del pueblo. Personas que antes vivían sumidas en la resignación ahora intentan, con mayor o menor éxito, encontrar motivos para sentirse agradecidas. Este cambio colectivo provoca reacciones diversas, especialmente en la señorita Harrington, quien percibe que el orden que ha sostenido durante años empieza a resquebrajarse. La relación entre tía y sobrina entra en una etapa de tensión más marcada. La señorita Pally considera que la niña se está volviendo demasiado independiente y emocionalmente influyente. Decide imponer nuevas reglas, limitando las visitas y estableciendo un mayor control sobre su comportamiento. Pollana acepta estas restricciones con serenidad, aunque no logra comprender la razón de tanta severidad. Aún así, se esfuerza por encontrar algo positivo incluso en estas prohibiciones, convencida de que cada situación encierra una oportunidad para crecer. Durante este periodo,
el pasado de la señorita Harrington comienza a revelarse de manera gradual. A través de conversaciones indirectas y silencios elocuentes, el lector descubre que la mujer renunció años atrás a una relación sentimental con el Dr. Chilton por motivos relacionados con el orgullo, el deber y una estricta interpretación de los valores familiares. Esta decisión marcó profundamente su vida, llevándola a construir una existencia basada en el control emocional y la renuncia a la felicidad personal. Pollyanna, ajena a estos detalles, percibe la tristeza latente en su tía. Sin juzgarla ni cuestionarla abiertamente, intenta acercarse con gestos sencillos, una palabra amable, una observación optimista o un comentario lleno de esperanza. Estas acciones, lejos de enternecer de inmediato a la señorita Harrington, despiertan en ella una incomodidad profunda, pues la obligan a enfrentar emociones que ha mantenido reprimidas durante años. El capítulo alcanza un punto crítico cuando Pollyanna sufre un grave accidente. Mientras regresaba a casa tras una de sus salidas, la niña es atropellada por un automóvil, un suceso inesperado que sacude al pueblo entero. La noticia se propaga con rapidez, y las personas que han sido tocadas por la alegría de Pollyanna reaccionan con preocupación genuina. El Dr. Chilton asume la responsabilidad de atenderla, consciente de la gravedad de la situación. El accidente representa un quiebre emocional para la señorita Harrington. Por primera vez, el deber deja de ser una abstracción moral y se convierte en una experiencia profundamente humana. El miedo a perder a Pollyanna despierta en ella sentimientos de culpa y arrepentimiento. Comienza a cuestionarse si su rigidez y frialdad contribuyeron al sufrimiento de la niña, y si su manera de vivir ha sido realmente correcta. Durante la convalecencia de Pollyanna, el pueblo se une en un acto colectivo de solidaridad. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora se interesan unos por otros, recordando las enseñanzas de la niña. El juego de la alegría, que parecía una simple idea infantil, se convierte en una fuente de consuelo compartido. Cada persona intenta encontrar un motivo para mantener la esperanza en medio de la incertidumbre. La señorita Harrington enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida al darse cuenta de que Pollyanna podría no volver a caminar. Esta posibilidad la confronta con el verdadero significado del amor y la responsabilidad. Más allá de las normas y los principios, descubre que su vínculo con la niña ha crecido de manera silenciosa y profunda. La idea de perderla, o de verla sufrir, resulta insoportable. Ahora hay un clima de tensión y expectativa. Pollyanna permanece en reposo, rodeada del cuidado del Dr. Chilton y de la atención constante del pueblo. La señorita Harrington, transformada por la experiencia, comienza a vislumbrar la necesidad de cambiar. Aunque aún no expresa abiertamente sus sentimientos, el lector percibe que su corazón, endurecido por años de renuncia, empieza finalmente a abrirse ante la posibilidad de una vida guiada no solo por el deber, sino también por la alegría. El periodo de recuperación de Pollyanna marca una etapa decisiva tanto para ella como para todos los habitantes de Beldinnville. La noticia de que la niña podría no volver a caminar se convierte en una prueba colectiva que pone en práctica, de manera profunda y auténtica, el juego de la alegría. Esta vez no es Pollyanna quien lo enseña con palabras, sino el recuerdo de su actitud constante el que inspira a los demás a sostener la esperanza. Durante los primeros días de convalecencia, Pollyanna lucha por mantener su espíritu optimista. En soledad, enfrenta el miedo y la tristeza que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. La idea de no poder volver a caminar ni recorrer el pueblo golpea su confianza. Aún así, intenta encontrar motivos para agradecer el cuidado del Dr. Chilton, la presencia constante de Nancy y el afecto silencioso de su tía. Aunque le cuesta, comprende que el juego de la alegría también exige valentía. La señorita Pally Harrington experimenta una transformación profunda. El accidente derriba las barreras que había levantado durante años. Comienza a expresar preocupación genuina, permanece junto a la cama de Pollyanna y se permite mostrar afecto de forma abierta. Por primera vez, reconoce ante sí misma que el amor y la felicidad no son incompatibles con el deber.
Este cambio interior la lleva a replantearse decisiones del pasado, especialmente su distanciamiento con el Dr. Chilton. El pueblo, unido por la preocupación por la niña, adopta una actitud distinta ante la vida. Las visitas a la casa Harrington se multiplican, cada una cargada de mensajes de ánimo y pequeñas historias de cómo Pollyanna cambió la forma de pensar de quienes la rodean. La señora Snow aprende a aceptar su enfermedad con menos amargura, el señor Pendleton se muestra más abierto y cercano, y Nancy descubre una nueva manera de enfrentar su trabajo cotidiano con gratitud. Un giro esperanzador ocurre cuando el Dr. Chilton informa que existe la posibilidad de una recuperación gradual. Aunque el camino será largo y exigente, la noticia devuelve la esperanza a la casa y al pueblo entero. Pollyanna recibe esta información con una mezcla de alivio y determinación, comprendiendo que su propia enseñanza debe ahora aplicarse con mayor profundidad que nunca. Durante este proceso, la relación entre la señorita Harrington y el Dr. Chilton se reconfigura. Ambos reconocen los errores del pasado y admiten el dolor causado por el orgullo y el silencio. La presencia de Pollyanna actúa como un puente emocional que les permite reencontrarse desde la comprensión y la empatía. Este acercamiento no se presenta como un acto repentino, sino como el resultado de una reflexión sincera y madura. Con el paso del tiempo, Pollyanna comienza a dar pequeños pasos hacia la recuperación. Cada avance, por mínimo que sea, se celebra como una victoria compartida. La niña aprende que la alegría no consiste únicamente en sonreír ante lo fácil, sino en sostener la esperanza en medio de la incertidumbre. Su juego deja de ser una simple estrategia infantil y se convierte en una filosofía de vida con un significado más profundo. Donde hay una escena simbólica, Pollyanna, de pie nuevamente, observa el pueblo desde la ventana, recordando cada rostro y cada historia que ha tocado. Beldenville ya no es el mismo lugar que encontró al llegar. La transformación es visible en las personas, en las relaciones y en la manera en que enfrentan sus dificultades. La señorita Harrington, ahora más abierta y humana, reconoce que la llegada de su sobrina no fue solo un deber, sino un regalo que le devolvió la capacidad de sentir. La obra concluye reafirmando el mensaje central: la alegría, entendida como una elección consciente frente a la adversidad, tiene el poder de transformar vidas. Pollyanna no cambia el mundo con grandes hazañas, sino con la constancia de su mirada optimista y su fe inquebrantable en el valor de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.